6 al 9. Libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versos del 6 al 9. Y en esta tarde le hemos titulado al mensaje de la siguiente manera: su espíritu es suficiente. Su espíritu es suficiente. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En los pasados domingos el Señor nos ha estado hablando a través de cada uno de los profetas menores, específicamente de aquellos que se ubican en el tiempo en el cual se dirigían a los que venían de la cautividad babilónica. Si recuerdan, tuvimos la reflexión basado en el libro del profeta Malaquías, en cuanto en que fuimos confrontados en la situación de que el pueblo en ese tiempo, los sacerdotes, estaban ofreciendo a Dios sacrificio que no era honorable ante los ojos de Dios. Estaban sacrificando los cojos, los ciegos, y lo que eso evidenciaba, esa acción, era el estado espiritual, el estado del corazón del pueblo hacia su Dios, donde ya el Señor no era una prioridad y mucho menos se tenía en consideración si a Dios le agradaba o no lo que se le ofrecía a él. Que el mismo Dios, confrontando al pueblo, le dijo: lo que tú me ofreces a mí, se lo ofrecerías a tu príncipe. En otras palabras, o sea, estoy seguro que si viniera una persona de importancia a nivel social y política o económica, tú no le ofrecerías lo que tú me ofreces a mí. Pero ese era el estado de decaimiento espiritual que se encontraba el pueblo en ese tiempo, y fuimos confrontados con ello, puesto que en estos tiempos estamos sufriendo a nivel general un tipo de decaimiento espiritual, donde se puede estar asistiendo a las actividades del templo, pero sin embargo ni el corazón está allí presente donde está el cuerpo. O sea, nuestro cuerpo esté presente, pero nuestra mente, nuestro corazón está en otro lugar, no estamos dando a Dios el 100%. Y también en un tiempo de complacencia, donde a Dios se escatima lo que se le ofrece a Dios. En lugar de darle lo mejor de nuestro tiempo, talento y tesoro, estamos dando a Dios lo que nos sobra. Y luego, pues, en otro domingo, siguiendo esta misma línea, reflexionamos y específicamente el profeta Ageo, donde en un contexto muy similar de aquellos que habían venido del cautiverio babilónico, pues estaban tan fríos espiritualmente que ellos se habían ocupado en tener sus hogares en muy buenos estados, en sus cosas personales las tenían muy bien, o como ellos dijeron, sus casas artesonadas. Sin embargo, la reconstrucción del templo se había dejado a un lado. O sea, era algo que ellos veían que era necesario hacer, pero lo estaban procrastinando. Sin embargo, sus casas, sus situaciones personales estaban muy bien, hasta que Dios, entonces, para despertar
la conciencia de este pueblo, que espiritualmente estaba dormida, lo que hizo Dios fue que provocó situaciones donde ellos, por más que trabajaron, porque habían puesto el trabajo ya por encima de Dios y los frutos del resultado por encima del Señor, no entendiendo que si eran fructíferos en el trabajo es porque Dios así lo determinaba. Y ellos entonces entraron en una situación donde trabajaron mucho, pero recogían poco. Y hasta se comparaba que los esfuerzos de ellos eran tan inútiles porque lo que echaban en saco pareciera como si estaba en saco roto. No se retenía. Y era porque el pueblo había dejado sus prioridades. Y el reto que hizo el profeta a través, de manera obedeciendo a Dios, a lo que le había encomendado, era que el pueblo fuese al monte a buscar madera y reedificase ¿qué? La casa. Que ese era el tiempo, ya era el momento de actuar. No es el momento de buscar más excusas, no es el momento de estar pensando y dejándolo para un futuro que no sabemos si está, sino que el momento es ya. Había que reedificar la casa, había que poner manos a la obra, porque no es cuestión tanto de lo que iba a representar el templo en términos materiales. Es lo que iba a representar en cuanto a las prioridades y la dedicación del templo respecto a su Dios. Aunque no fuera de la misma grandeza, físicamente hablando, de la que tuvo cuando Salomón lo construyó, sin embargo, ese segundo templo, aunque fuese más modesto, iba a ser grande porque la presencia de Dios iba a estar con ellos allí. Y la gloria última iba a ser mejor que la primera. Y hoy, pues siguiendo esa misma línea, donde entiendo que el Señor a nosotros nos está llevando como iglesia a que entremos en una relación con Dios mucho más profunda. Que no nos dejemos cautivar por la cultura que nos distrae tanto y puede relegar nuestra relación con Dios a simplemente un pasatiempo o algo que participamos cuando tenemos nuestro tiempo libre. No podemos reducir ni podemos deshonrar el Evangelio ni nuestra relación con Dios de esa manera, relegándolo a cuando tenga tiempo. Cuando tenga tiempo no son las cosas más importantes para nosotros. Y si no está saliendo de nosotros mismos, pues entonces hemos de solicitar al Espíritu de Dios que sea el que nos impulse, como así nos llevó a la salvación en Cristo Jesús, revelándonos a Cristo, así entonces nos lleve a una relación más profunda con nuestro Dios. A una relación donde no es que Dios de manera narcisista está pidiendo una adoración a Él porque Él la necesita, sino porque nosotros necesitamos esta relación con Dios. Nosotros necesitamos recordarnos a nosotros mismos que si no tuvimos el poder para darnos vida física a nosotros mismos, y si no tuvimos el poder para darnos vida espiritual por nosotros mismos, pues nosotros sin el Espíritu de Dios no somos nada. No somos nadie. Porque ¿quién de nosotros aquí pidió nacer humanamente hablando? Nadie. Nosotros no tuvimos injerencia, no tuvimos poder en eso. Simplemente vivimos. Y de acuerdo a las Escrituras vivimos porque así Dios lo estableció. Y Dios nos ha dado el don de la vida para disfrutarla, para vivirla. Pero se disfruta y se vive a plenitud solo cuando estamos en relación y conexión con nuestro Creador, con Dios. Porque aquel que nos dio la vida es aquel que nos dirige, es aquel que nuestra vida está en sus manos. Y que no hay mayor deleite y que mayor satisfacción para el ser humano que estar en paz con su Dios y poder reconocerlo en todos sus caminos para que Él enderece sus veredas. Porque sabemos que la vida, hermanos, no es hermosa, pero no es fácil. Y que lo clave para poder sobrellevar la vida es tener dirección, es tener consejo, es tener norte. Y ese norte perfecto solamente es dado por nuestro Dios.
Entonces, en lo que vamos a reflexionar en esta tarde, donde le hemos titulado Su Espíritu es suficiente. Ya el pasado domingo ya es momento. Aquí de nuevo Dios, en este caso, exhorta a un gobernante, a un dirigente llamado Zorobabel. Y la exhortación que se hace a Zorobabel de parte del profeta Zacarías es: vamos ya a trabajar. Ya es el momento, pero ahora entonces es el momento, pero entiendas cuáles son los recursos o el recurso que es indispensable, el recurso que necesita el pueblo para llevar a cabo la obra. Porque de nuevo, para llevar a cabo la tarea de la reconstrucción, se puede caer en el desánimo al solamente considerar que hay gastos en cuanto a materiales, entiéndase lo físico, en que hay que buscar recursos humanos para llevar a cabo la obra. Y créanme que para todo líder, sea en los tiempos bíblicos o como hoy, tiene que tener una gran carisma, tiene que tener una gran influencia para poder movilizar personas a llevar a cabo una tarea. Aun cuando supervisa a aquellos que tienen un salario, debe tener la influencia, la carisma y el liderato para poderlos animar e involucrarlos en la visión para que lo hagan. Imagínense cuando son voluntarios. De hecho, el que logra ser un líder con personas voluntarias y llevar a cabo una tarea es una persona que cualquier empresa debería contratar. Porque si es sin presupuesto y si es de por medio, poniendo un salario, las personas logran llegar a unas metas, óigame, imagínense si tuvieran los recursos. Aquí el Señor le está diciendo a Zacarías: mira, vas a poner mano a la obra y yo sé, y aquí me estoy poniendo en el lado de Dios, el Señor comprensivo, el Dios empático, el Dios que dice, bueno, yo sé que tu principal preocupación es cómo lo vamos a hacer. Y el cómo lo vamos a hacer es pensando en las habilidades humanas en términos de arquitectura y edificación, carpinteros, albañiles y este tipo de cosas, en el punto de vista económico, dónde vamos a adquirir los materiales, y luego en el aspecto emocional, cómo involucrarlos en eso. Pues todo ello se resume en algo. Y él le dice al profeta: no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu que lo van a lograr. Y eso es lo clave de la exposición en esta tarde. Con el Espíritu de Dios. Aquí el Señor le dice a este gran líder Zorobabel, porque ciertamente lo que él hace mención, ejército y fuerza, son cuestiones necesarias que tenían que tener en propiedad los líderes de ese tiempo, especialmente los reyes y los gobernantes. Los asuntos se dilucidaban con fuerza o con ejército. Una nación que tenía ejército, pues si entonces no tenía los recursos, pues se procuraba ocupar otra nación para entonces de ahí adquirir lo que ellos necesitaban. La fuerza tiene que ver con las influencias que pueda tener también con otras naciones que estén a su alrededor, de manera que puedan hacer alianzas políticas para entonces lo que yo no tengo tú me lo das y lo que tú no tienes te lo doy yo. Ese tipo de alianza. Y yo no estoy diciendo que eso dentro del escenario político no sea positivo. En la historia se ha visto que se han necesitado alianzas en ciertas situaciones particulares, especialmente en tiempos de guerra o hasta en tiempos de escasez. Se necesitan alianzas para que los países puedan seguir hacia adelante. Pero aquí el llamado es a confiar plenamente en Dios. No con fuerza, no con ejército, sino con espíritu. Y déjeme decirle que esto parece realmente algo mucho más difícil. Porque es más fácil confiar en lo que vemos. O sea, es más fácil decir, bueno, vamos a llevar a cabo esto, pero yo tengo unas influencias con estas personas que tienen mucho dinero, o tengo estas influencias con esta comunidad que tiene los recursos humanos. Entonces yo identifico y mi interior se complace con lo que mis ojos ven. Pero en el asunto aquí que tiene que ver con fe,
en confiar en lo que no vemos. En lo que el apóstol Pablo dijo en un momento dado, que lo que no vemos es lo más real. Porque el hombre tendemos a confiar en lo que vemos. Entonces la fe viene a ser un reto mucho más difícil para nosotros porque de momento no lo vemos. El autor de los Hebreos dedicó todo un capítulo para hacer un inventario, no exhaustivo, pero bastante, con bastantes nombres y ejemplos para estimular a los destinatarios de la epístola de los Hebreos a tener fe y confianza en medio de las pruebas, y también para nosotros, porque eso es inspirado por el Espíritu Santo. Y él dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe Abraham obedeció al Señor y salió para una tierra que él no conocía. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe José llegó a Egipto. Por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible, que eso es paradójico, porque ¿cómo tú ves lo que no ves? Pero para Moisés era tan real lo que Dios estaba haciendo en su vida, su llamado y las muestras de su poder, que eso fue lo que lo sostuvo para no claudicar ante la amenaza de los egipcios. Aquí Zorobabel ha sido convocado e invitado por Dios a ¿qué? Hacer la obra por fe, creyendo en el poder de Dios. No es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que ser con su espíritu? Pues primeramente porque fue llamado por Dios. Israel no fue una nación que fue creada por la espontaneidad de un grupo de personas que coincidían en lengua, que coincidían en cultura y formaron una nación de la manera que comúnmente se forman las comunidades. La Biblia lo que nos dice es que Dios escogió a Israel. Dios tenía un propósito y lo llevó a cabo cuando llamó a Abraham y le dijo: de ti voy a hacer una gran nación. Y desde el mismo momento de la formación de Israel fue a través de la fe y fue de la intervención milagrosa y poderosa de Dios. Porque no fue que Dios llamó a Abraham y le dijo, pese a la esterilidad de su esposa y pese a lo avanzado de la edad de ambos, que ellos iban a ser padres. Y que no solamente padres, sino que de ese niño iba a salir una gran nación. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 y 5 dice que nosotros somos justificados pues por la fe y que Abraham viene a ser ese modelo de fe. Pero entonces la fe no era algo que simplemente fue necesario y creer en el poder de Dios para formar una nación, sino que también era necesario esa fe para mantenerse como nación. Y seguir como nación, porque la fe no es solamente lo que Dios iba a hacer en ese pueblo, sino que lo que Dios iba a hacer en ese pueblo iba a impactar el mundo. Israel era llamado a ser luz a las naciones, porque de Israel, según la carne, vendría nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Todo eso apuntaba hacia Cristo, y nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo, no por nuestras obras. Porque nuestras obras, como bien lo dice de una manera muy peculiar el profeta Isaías, las obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. No es por nuestras obras, sino que somos salvos por gracia, por medio de la fe. De manera que así como el pueblo de Israel fue formado por la gracia de Dios y su soberanía, y fue invitado a seguir hacia adelante en su vida y en su herencia cultural confiando en Dios, así nosotros los cristianos estamos llamados a vivir por el Espíritu. Y vivir por el Espíritu es vivir por la fe. No dijo el apóstol Pablo, andemos por el Espíritu a los Gálatas. ¿Y qué es andar por el Espíritu? Está estrechamente ligado a vivir por la fe. Porque los que creen en Jesucristo son los de Abraham, de acuerdo al argumento de Pablo. Los que son de fe son los que han nacido
por el Espíritu de Dios, no por la ley. Entonces, para poder lidiar con los retos y las demandas que tenemos de frente, así como a Zorobabel, la invitación es a confiar en Dios. Su Espíritu es suficiente. Su Espíritu. Y así sigue siendo a nuestros días, mis queridos hermanos. Óigame, ¿es malo tener conexiones humanas? No. ¿Es malo saber y reconocer recursos que podamos acudir, que sean de nuestra plena confianza y nos puedan ayudar? No es malo. Lo que es malo es cuando nosotros ya comenzamos a descansar plenamente en lo que la carne puede llevar a cabo. En el libro del profeta Isaías, el Señor mismo en un momento dado le dijo, no vayan a Egipto a buscar caballos, ni vayan a buscar en este otro lugar esto. En mí lo encuentran todo. ¿Qué está diciendo con eso? Que sencillamente es una lección de fe. Aprendan a confiar en mí. Yo soy tu Dios, el Dios del pacto, el Dios que te sostiene. Y en la medida en que tú confías, comienzas a ver la mano de Dios obrar en provisión. Comienzas a poder ver la mano de Dios en liberación. Podemos ver la mano de Dios en corrección y disciplina. Pero seguimos en todo esto. Como dijo Pablo, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito que son llamados. Ahora, su espíritu es suficiente. ¿Qué conlleva esto? De acuerdo al contexto del libro del profeta Zacarías y que se aplica a nosotros. Primeramente, cuando establece que su espíritu es suficiente, lo que está estableciendo es dependencia de Dios. Miren, ¿qué ocurrió en el tiempo de Malaquías que estaban ofreciendo porquerías en la adoración? Sí, porque era así lo explica el libro de Malaquías, eran porquerías, o sea, lo que les sobraba a ellos, o sea, el animal que estaba más ciego, el que tenía problemas en las patas, o sea, ellos miraban cada animal y decían, el que tuviera más defectos, ese se iba para el templo. O sea, que el templo venía a ser el vertedero de ellos. ¡Qué triste! Usted sabe lo que es un vertedero, no echa la basura. Lo que a uno no le gusta, lo que no sirve, lo desgastado va para el vertedero. Y en cierta medida, ellos tomaron el templo como un vertedero. Vamos a dar lo que no sirve. Oye, yo pregunto si contemporáneamente muchos creyentes no están tomando a la iglesia como un vertedero. Le dan lo que sobran, lo que no sirve, eso, y lo echan ahí, ¡pum! Recuerdo una ocasión, mis queridos hermanos, que en el ministerio comenzando, pues pedimos unos juguetes y unas asistencias para unos niños, ya que era dirigida para unos niños en misiones en otros países, y para que tuvieran una Navidad, y aparte se enviaban unas ofrendas también económicas para ellos tener su alimento. Entonces se hizo una recolección de juguetes. Entonces comenzaron a llegar las bolsas, pero yo levanté un red flag. Lo primero fue que me llegaron en bolsas de basura. Y yo dije, bueno, puede ser que no encontraron caja. Carlos, no seas mal pensado. Pero ¿qué pasa? A uno de mis hijos, ya el mayor, vino un hermano y le dijo, mira, y esto es para tu hijo. Y se lo dio en una bolsa de basura, yo recuerdo. Y mi hijo pequeño, bien contento, mira papi, me hicieron un regalo. Y yo decía, wow, una bolsa de basura, pero no. Vamos a la intención. Pero ¿qué sucede? Cuando antes de yo abrir las otras bolsas, el hijo mío abrió la bolsa bien ilusionado y veo que tenía el torso de un muñeco, pero no tenía brazos ni cabeza. Y yo veo que él está así buscando. Carly tenía como 5 años. Y papi, ven acá. Yo digo, ¿qué pasó? Ayúdame a buscar la cabeza de este. Y yo, no tiene cabeza. Me dice, no. Ok, pues vamos a seguir buscando. Y este carro, papi, le falta una goma. A lo mejor, y él con esa alusión de niño, la goma debe estar por algún lado, papi. Hermano, yo le tengo que decir, hermano, y esto no es cuestión de orgullo. Yo me molesté tanto por dentro. Yo no tenía grandes recursos económicos para mis hijos, pero lo poquito que yo le daba se lo daba bien. O sea, los muñecos tenían cabeza.
los muñecos tenían brazos. O sea, no era el muñeco más caro, pero por lo menos era el muñeco más funcional. O sea, él podía decir, tiene brazos, papi, tiene cabeza y tiene pie. Pero eso era prácticamente lo que hizo esa persona, fue que limpió su garaje y se lo regaló a mi hijo. Y el asunto es que era una persona de clase media alta. Tampoco es que, no, era una persona de clase media alta y más alta que media. Yo vi eso y yo le dije a mi esposa, yo voy a coger la bolsita y la cerré. Yo le dije al hijo mío, no te preocupes, vamos a ir a KB Toy. Para ese tiempo existía KB Toy. Y ese muñeco yo te lo voy a conseguir con cabeza y pies, porque papá no te podrá comprar cosas caras, pero ese muñeco con cabeza y manos te la puede conseguir. Y tuve la oportunidad y vino la persona y me dice, ¿qué le pareció a Carly los juguetes? Y yo te voy a decir algo, hermano. Y perdona que te lo diga, pero te lo tengo que decir. ¿Por qué tú limpiaste tu garaje con mi hijo? Nosotros no tenemos muchos recursos, pero tenemos dignidad. Y me temo que no solamente lo que hiciste con mi hijo, todas esas bolsas que vamos a llevar para estos países para niños, yo no quiero que el entretenimiento de ellos sea encontrar la piel, la pata y la cabeza de un muñeco. Porque no es digno, brother. O sea, no estoy diciendo que les regales juguetes de miles de dólares, pero recordemos la dignidad de esos niños. Y yo sé que tú puedes más que eso porque los carros que tienen me dicen que estás bien. Así que yo te voy a pedir que si lo que tú buscas hay lugares de reciclaje, llévate las bolsas para ese lado. Pero yo no puedo ni que mi hijo reciba eso, ni que esos niños en ese país reciban eso. ¿Por qué? Porque ahí está el testimonio de la iglesia. Porque van a haber niños que no son creyentes, que sus papás no son creyentes y que van a decir, ¿qué es esto? Porque literalmente, hermano, una cosa es que algo sea usado y funcional. Escuche bien, no estoy diciendo que siempre tenemos que regalar cosas nuevas. Yo estoy diciendo que hay cosas que son buenas, que son funcionales. ¿Ve? Pero otra cosa es que tú limpies tu ático y tú limpies tu garaje para regalar lo que para ti es una porquería a otra persona. Especialmente en el nombre de Jesús. Yo dije, no, hasta aquí no. Él se molestó y me dijo, pastor, noto orgullo. Yo digo, esa es la fácil de todo argumento. No es orgullo, se llama dignidad. Y le dije, y te digo algo, lo que tú le ofreces a mi hijo, ¿se lo daría a los tuyos? Claro que no, pero yo puedo. Pues yo no estoy diciendo que tú no puedas. Lo que te digo es que yo le voy a conseguir algo más modesto a él, pero va a tener patas, cabeza, porque de hecho la cabeza no la encontramos, a menos que el juego sea el muñeco decapitado. Le dije, pero vete al garaje, a lo mejor la cabeza está debajo del carro. Él se incomodó, se fue. Alguien me dijo, pastor, no te vayas más a la iglesia. Y yo, mira, si él deja de ir a la iglesia por esto, lo siento por él. Pero hay que llevar lecciones. Pastor, va a hablar mal de usted. Siempre van a decir algo de mí. Pero tiene que aprender. Nada, luego de varios meses regresó y me dijo, después de que se me pasó el enojo, pastor, yo le pedí perdón a Dios. Y es cierto. Y yo voy a decir, yo le tengo que confiar algo. De verdad, yo limpié el garaje para darle esos juguetes a tu hijo y a los demás. Y dije, ok. Y me dice, no, ahora yo quiero ir a un lugar. Y yo digo, no, a mi hijo no le des nada. Yo puedo, con lo que yo puedo, yo le doy. Y tiene una abuela, tienen abuelos que son generosos con él. Ahora, lo que tiene que ver con lo que vamos a enviar a otros países, brother, yo quiero ver el ticket. Porque tú eres de los que se va a Grecia todos los veranos. Tú eres de los que se retrata en cenas con un vino que tú dices que la botella vale $800 y lo dices. Si Dios te ha bendecido eso, porque entonces tienes que dar la porquería a ellos. Trabaja en tu avaricia. Y él me dijo, otro sermón, pastor. Y yo, mucho, para eso estamos los pastores, para sermonear. Y la historia termina feliz. Él aprendió. Y lo agradeció. Él dijo, wow, a veces uno cree que uno aprende solamente escuchando predicaciones y estudios bíblicos, pero una buen sacudón, como él me dijo, yo lo necesitaba. Y yo dije, y no es para que me des nada a mí, ni para que ahora haga un cheque a la iglesia. No. Porque entonces no entendiste lo que te quise decir. Es para que entiendas que Mamón no puede ser tu Dios.
porque Mamón es el Dios de las riquezas según Cristo. Y si tú dices que tú amas a Dios, tú no puedes darle lo peor a Dios ni a la gente de Dios. Tú tienes que darle lo que le sea útil y funcional para que Dios sea glorificado. Y él me dijo, sí, es cierto. Y lo que le digo es, ¿cuántos no tendrán esa mentalidad hoy día? La tienen muchos y duermen tranquilos porque su conciencia está cauterizada y todavía ellos pueden inclusive denunciar lo que ellos entienden que es carnal de otras personas. Mira, ese va a la playa, eso no es de Dios ir a la playa. Oh, mira ese va al cine a ver Lion King, eso no es de Dios. Ay, yo escuché a aquel predicador de YouTube y es verdad lo que él dijo, que mucha carnalidad hay en la iglesia. Oye, y tu amor al dinero y tu avaricia, ¿qué hacemos con ella? ¿Eso es agradable a Dios? Que tú retengas más de lo que es justo y la obra del Señor no reciba nada de eso para la gente que necesita, no para darle carros de Rolls Royce a los pastores, no es eso. Estoy hablando de lo que es legítimo. ¿Dónde está? Pues recuerdo que alguien me dijo, no, pastor, es que yo no voy a dar para que usted tenga un Rolls Royce. Y yo le dije, yo no creo que tú puedas darme para darme un Rolls Royce, lo primero. Segundo, no me interesa un Rolls Royce. Dios me proveerá un carro en que yo me pueda mover. Y tercero, no me falta el respeto, yo no soy de esos. Lo que estoy hablando de tu relación con Dios, porque personas que Dios ha bendecido pueden hacer la diferencia en una iglesia, en un lugar donde necesiten levantar un templo. Donde en un lugar donde niños puedan tener comida, hacen la diferencia. Ahora, si tu excusa es para tú tener lo que decimos un cangrejo en el bolsillo, es porque aquel pastor se robó el dinero, pues como aquel se lo robó y el mío no tengo dudas, pues no doy nada. Hermano, a fin de cuentas sepa algo, Dios proveerá a la iglesia y Dios te llamará a ti a cuenta. Eso es un asunto muy personal. Pero saben que todo esto viene, eso es un síntoma de haberse desconectado de Dios. A veces creemos que estamos bien conectados con Dios, pero hay que examinar esas pequeñas cosas o esos pecados que no creemos que son pecados porque todo el mundo lo hace y parece que son correctos, pero demuestran el estado del corazón. Aquí en esta reedificación del templo no es solo el lugar, era levantar el espíritu y la devoción del pueblo de Dios. Y por eso era que solamente su espíritu es suficiente por cuestión de dependencia. Cuando tú dependes de Dios hay relación. Hay un reconocimiento, porque dependencia es reconocer al Dios del pacto. Al Dios que me escogió, que nos escogió, del cual dijo, yo soy tu Dios, tú serás mi pueblo y yo habitaré entre ustedes. Ese hermoso pacto es el Dios de la redención, el que me salvó, el que me ha dado la vida física, el que me ha dado la espiritual y que me llevará hasta la eternidad. La dependencia de Dios. Crezcamos espiritualmente dependiendo de Dios. Ahora, quiere decir que depender de Dios no es hacer lo que debemos, sí hay que trabajar. Obviamente hay dignidad en el trabajo. Hay dignidad en el desempeño y en poder utilizar las habilidades y talentos que Dios nos ha dado para el bien nuestro y social. Pero recordemos que aún eso me lo dio Dios. Que si tú vives con las manos y tú dices, no, ya yo soy el que me hago, Dios no ha hecho nada conmigo, Dios te puede hacer manco mañana. ¿Sabes lo que es manco, sin mano? O como alguien dijo, no, yo vivo de mi voz, yo canto y eso es lo que de esto. Y esto no ha sido Dios, sino que ha sido mi talento. ¿Y qué Dios hizo? Le dio una situación en la garganta y ya no puede hablar. ¿Sabe algo? Todos dependemos ¿de qué? De Dios. Lo segundo es que su espíritu es suficiente no solamente en su dependencia, sino también en confiar en su poder. Hermano, Dios es poderoso. Para Dios no hay imposibilidades. Para Dios no hay carencia. Óigame, no dijo el Señor que la fe mueve montaña. De hecho, aquí se utiliza la imagen de una montaña cuando le dice,
en el verso 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. O sea, las montañas siempre ha sido representativo dentro del lenguaje bíblico a lo que son los retos, las imposibilidades. Por eso Jesucristo dice, de la fe que mueve montañas. O porque las montañas siempre se ha visto como algo fuerte, estable. No leímos en el Salmo 125 que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Entonces, los creyentes somos estables, firmes como el monte de Sión, pero al mismo tiempo con fe para mover las montañas de la vida. Entonces le está diciendo a Zorobabel, esa montaña que tú ves ahí, eso va a ser reducido a nada. Pero no por el poder de Zorobabel, no porque tiene un ejército grande, sino porque tiene un Dios grande que los llamó, el único Dios verdadero. Y hermanos, y en tu vida y en la mía, quien nos mueve es Dios. Confiemos en su poder. Confiemos en su provisión. Como familias y como iglesia. Confiemos que el Señor es el que abre ríos en el desierto. Confiemos, hermano, y nuestra iglesia siempre ha soñado con tener un local propio. Eso viene, pero, hermano, es confiando en Dios. Y el pueblo que conoce a su Dios actuará. Creemos y confiamos en el Señor que las montañas de que están alrededor de nuestras iglesias, que son los corazones duros de muchas personas que no quieren creer. Mire, el Señor tiene el poder de ablandar esos corazones, de cambiar uno de piedra por uno de carne. Pero tiene que haber una iglesia que cree eso. Porque la primera piedra eras tú y yo y la hizo carne. ¿O es que tú crees que tu corazón era un merengue? No, no era hielo, era piedra. Teníamos también nuestras confusiones, teníamos nuestros dilemas, teníamos nuestros temores, teníamos nuestras inseguridades y nuestra falta de confianza en Dios. Pero el Señor transformó eso en su vida, en nuestra vida, porque su Espíritu es suficiente. En el poder de Él no hay imposibilidades. Si Él nos salvó, si Él nos transformó, entonces en cuanto a la vida, ¿qué montes hay que no podamos superar? ¿O es que no dijo Josué después de viejo ya, después de la conquista? Vino Caleb y le dice, Josué, yo quiero conquistar otro monte. Y ya Caleb estaba avanzado en edad. Pero entonces Caleb le dice, yo quiero otro monte porque yo me siento tan fuerte como el primer día. Y el Señor nos lo dará. Y así le fue concedido. Porque Josué y Caleb eran de otro espíritu. Le creían a Dios. Y por último y no menos importante, mis queridos hermanos, es que su espíritu es suficiente porque conlleva renovación. Ojo, cuando tú te expones al Espíritu de Dios, obviamente hay renovación. Como dijo en una ocasión Charles Swindoll en un libro, cerca de la llama del Espíritu de Dios, hay renovación. Entonces las situaciones son situaciones que nos permiten acercarnos más a Dios. Es una renovación espiritual relacional. Cuando el pueblo entonces comprende a su Dios y se entrega a su Dios y confía en medio de los retos de su vida a Dios, hay una renovación en tu vida. Tú necesitas renovación, yo la necesito continuamente. El que diga que no necesita renovación, no sé, ya murió y él no lo sabe. El que dice que no necesita renovarse ya se murió y no lo sabe. Te lo tienen que decir, está muerto. Pero los que vivimos necesitamos renovación y esa renovación solamente lo da el Espíritu de Dios. Porque como bien dijo el profeta Isaías, que los que creen en el Señor se renovarán como el águila. Y caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Entonces, con el Espíritu de Dios se iba a poder construir ese templo. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Éxito. La garantía de Dios en que, y culminamos con esto, dice en el verso 9, cuando tú confías en el Espíritu de Dios, hay una garantía de éxito. Dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. En otras palabras,
Tú lo vas a empezar y lo vas a terminar. Gloria a Dios. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Solo va a ver, tú la vas a empezar y tú la vas a terminar. Hay una garantía de éxito. ¿Por qué? Porque es por su espíritu. ¿Por qué yo tengo la garantía y usted tiene la garantía si han creído genuinamente en Jesucristo de que estaremos en el reino de los cielos con Él? Porque nuestra garantía es Cristo a través de la fe. Hemos confiado en Él. Poderoso es Él para llevarnos a morar a una de las moradas que Él preparó para estar cerca de Él. Entonces, mis queridos hermanos, su espíritu, ¿qué? Es suficiente. Dios es con nosotros y por nosotros. Y Pablo dijo en reflexión, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre Santo y Padre Bueno, gracias te damos en esta tarde. Y gracias Dios por la linda oportunidad que nos das de haber podido reunirnos y de aquellos que están expuestos al mensaje a través de nuestro canal de YouTube. Cristo exaltado, Cristo glorificado. Y Padre, gracias Señor, porque todo lo que tu palabra, Señor, presenta es tan viva y habla a nuestros días. Permítenos que como familia, como iglesia, podamos seguir hacia adelante, aún pese a los montes que puedan presentarse. Porque con tu espíritu serán reducidos a llanura. Y así, si en el plano personal algunos de mis hermanos que están aquí presentes están pasando por situaciones, Señor, que parecieran como que son imposibles de superar, Señor, yo te pido que tú hayas puesto esta palabra en su corazón, impregnadas con el fuego de tu espíritu, Señor. Y que, Padre, vengan a ti a través de la fe, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Bueno, como todo primer domingo del mes, vamos a participar de la cena del